¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles. A nombre de Weldex Logistics les damos la bienvenida y hoy tenemos un gran seminario y una gran expositora. Para nosotros es un gusto presentarles a la licenciada Ana Patricia Flores. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en impuestos y diversos diplomados relacionados con el área fiscal y aduanera. Y un gran tema realmente importante, sobre todo cuando tengamos la manifestación de valor en vigor, el contrato formará parte de ello. Como ves, Ana, es una gran oportunidad de retomar el tema para cuando nos enfrentemos a los requerimientos de la nueva manifestación de valor, tengamos todo claro. Es correcto, Jaime. Muy buenos días a todos. La verdad es que creo que estamos en un muy buen momento para irnos preparando. Al final, las disposiciones aduaneras ya entraron en vigor. La ley aduanera, el reglamento ya establecen que el contrato forma parte de los requisitos de esta manifestación de valor. Si bien es cierto, lo que no ha entrado en vigor es transmitírsela a la autoridad, pero es una realidad que ya nos obliga a que vayamos haciendo este expediente porque en cualquier momento sale publicado en el portal del SAT y ahora es a partir de mañana me lo transmites, ¿no? Y eso entre otras situaciones, pues. Bien, pues les dejo en manos de Ana. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Al Te contrario. agradecemos mucho la ponencia que sin duda va a aclarar una enorme cantidad de dudas que existen al respecto. Bienvenida Muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder esta mañana hablar un poquito de lo que representa un contrato, de la importancia de los contratos internacionales en las operaciones de comercio exterior. Jaime, nada más me podrías apoyar en corroborar que sí se ve mi presentación, por favor. Sí se escucha, sí se ve y se escucha. Escucha y se ve. Excelente. Pues bueno, a mí me gusta iniciar con esta imagen porque al final hablar de contratos o hablar de convenios, que ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro, no es otra cosa que hablar de acuerdo de voluntades. Y esta imagen para mí representa esa intención que ahí aquí están celebrando, ese acuerdo de voluntades. Pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? El convenio es ese acuerdo que se da entre dos o más personas para cuatro situaciones. Podemos crear, podemos transferir, podemos modificar o extinguir obligaciones. Sin embargo, el contrato únicamente las produce o las crea y las transfiere. Si estos dos momentos se dan, es a lo que podemos llamarles contratos. Por lo tanto, el contrato es una figura del convenio. Una vez teniendo claro esta parte, pues bueno, es importante ahora saber qué son estos contratos internacionales. Y en primer momento, pues hablar de contratos internacionales, y aquí lo ponemos que recogen por escrito, aunque es una realidad que no existe disposición que me obligue la forma en que lo tengo que hacer. Si yo me apego a la legislación nacional y hablo de un contrato de compraventa, es una realidad que la legislación nacional no me obliga a que haya un contrato por escrito. Sin embargo, vamos a ver el por qué sí tendría que darle yo esta estructura y de hacerlo de una forma o darle un carácter formal. Los contratos internacionales pues van a recoger todos esos acuerdos, van a cubrir aspectos importantes de la relación, sobre todo en el momento en el que lo debo de cumplir, cuánto voy a tener de un honorario, en qué momento lo puedo rescindir, y eso es importante tenerlo presente, porque al final estos contratos pues van a recoger la negociación y van a recoger el impacto que me pueda traer en mi empresa. Y sin duda alguna, nuestra recomendación es siempre asesorarnos de un especialista en derecho internacional, porque como lo podemos ver más adelante, hablar de contratos internacionales podemos hablar de temas sobre todo hablar de diferentes lenguajes, disposiciones diferentes, porque no nada más voy a quedarme con una legislación nacional, sino que yo voy a hablar ya de tratados, voy a hablar de acuerdos, y que sin duda alguna un especialista en derecho internacional me podrá proporcionar seguridad jurídica a mi actuación. Pero ¿por qué la necesidad de que yo esté celebrando un contrato? Y esta necesidad, sin duda alguna, bueno, puede existir una infinidad de razones, pero sin duda alguna lo que pretende es proteger mi patrimonio. Voy a reconocer deudas, pero también es cierto que voy a asegurar una inversión.
porque si bien es cierto, yo puedo estar haciendo una compraventa, que voy a hablar ahorita como ejemplos el contrato de compraventa, que es el más usual, pues la compraventa, en este contrato yo puedo estipular qué estoy comprando y cuánto lo estoy comprando y sobre todo cuándo me lo vas a entregar. Por eso es que la necesidad de tener un contrato es para poder reconocer mi deuda y asegurar mi inversión. Y muchas ocasiones, y eso es en la práctica y lo hemos visto en grandes compañías, todavía está la negación a celebrar la estructura por escrito y que esté firmado. ¿Por qué? Porque decimos es mi conocido, porque le tengo confianza, porque me baso en una orden de compra, porque me baso en un Incoterm. Sin embargo, estos términos no nos van a proteger o no nos van a asegurar que nuestra inversión sí está realmente protegida. Existe la posibilidad de que todavía, aún no teniendo o que yo esté usando términos internacionales o que yo me esté basando en órdenes de compra, al no existir un documento que estemos conformes ambas partes, pues una de los dos incumpla, ¿no? Entonces, sin duda alguna, nuestra recomendación siempre será que celebremos un contrato. Y a mí me gusta mucho traer a colación a Helmut Corbo, porque él refiere que los contratos comerciales, pues sin duda son esos acuerdos que se hacen entre dos partes y como él lo señala, pues dice, pueden ser escritos, verbales y con nuestra nueva modernidad, pues pueden ser hasta virtuales. Y me gusta mucho resaltar el tema virtual porque a veces nosotros creemos que por el hecho de yo ya tener una orden de compra, por el hecho de yo ya tener estipulado ciertos requisitos por la práctica, yo no tendría por qué celebrar el contrato o no le doy ese debido tratamiento. Sin embargo, es importante entender que un contrato nace con el consentimiento de las partes, es decir, que ese consentimiento de las partes que este autor me señala puede ser escrito, puede ser verbal o puede ser virtual, hasta un correo electrónico podría estar hablando de consentimiento de las partes. Y por eso me gusta mucho traerlo a la mesa, porque entonces si el consentimiento puede ser virtual, entonces ya puedo yo estar relacionando que un WhatsApp me pueda estar comprometiendo algo. Sí, si nosotros nos apegamos y ahorita me voy a pegar un poquito a la legislación nacional y me apego a lo que dice el Código de Comercio, pues nos señala que los mensajes de datos pueden ser utilizados como medios probatorios y para que estos surtan sus efectos jurídicos, pues sin duda alguna se irán acompañando de información. Entonces, si yo no tengo un contrato celebrado, si yo no tengo medios probatorios, sin duda alguna la contraparte podrá presentar mensajes de datos donde me esté evidenciando mi acuerdo de voluntad. Entonces, esta parte es muy, digo, ahorita lo vamos a seguir mencionando, pero vamos a darnos cuenta de cómo un WhatsApp que a veces desafortunadamente podemos llegar a recibir hasta un correo que diga, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? De esta forma lo entregamos. Y con el hecho de que yo conteste que sí, pues ya hay un acuerdo de voluntades, que si yo no tengo un documento muy bien plasmado y firmado, pues podría estar cambiando mi operación. Entonces, mucho cuidado porque tengo que yo irme ya desde el momento acompañando de los documentos idóneos y en sin duda alguna, pues será nuestro contrato. Y bueno, ¿por qué celebrar mi contrato? Y esto es a manera de resumen de este primer subtema, es ¿por qué tendría yo que celebrar un contrato? Y pues los beneficios que obtengo, sin duda y alguna, y el principal es que me va a generar certeza jurídica. Voy a tener confianza de que por lo menos estoy pactando lo que sí pretendo recibir, porque no olvidemos que el contrato internacional es un intercambio de culturas. Entonces, si yo no tengo celebrado, pues no sé si realmente le transmití lo que sí quería. Sin duda alguna, esta cultura da para modismos y si yo no lo dejo con esta certeza, pues no sé qué vaya a recibir o cuándo lo vaya a recibir. Sin duda alguna, también voy a evitar fraudes para que me alteren documentos o bien que me evidencien con WhatsApp, que me evidencien con correos electrónicos donde digan no es lo que pactamos, sino que aquí tú me lo consentiste, tú lo cambiaste. Y bueno, la única forma de evitar un fraude pues es poder celebrar mi contrato. Y otra, pues sin duda, asegurar la integridad de la información. Y vamos a hablar eso más adelante de ver por qué es tan importante tener la integridad de la información,
porque vamos a ver cómo actualmente las autoridades nos están fiscalizando y qué importancia toma el contrato en este momento. Pero antes de llegar a esos momentos, pues es importante también entender cuáles son los requisitos mínimos de legalidad. Y los requisitos mínimos de legalidad, pues vamos a considerar que son dos. Y está el consentimiento de las partes y el objeto que puede ser materia del contrato. ¿A qué refiere cuando hablamos de consentimiento de las partes? Cuando hablamos de consentimiento de las partes es porque ambas partes están aceptando el acuerdo. Es decir, esta información se distingue con claridad y hay una oferta y hay una aceptación. Sin embargo, cuando la oferta no es aceptada como de inicio se propuso, también es cierto que no está obligado el oferente a mantenerla y eso la puede ir cambiando en cada momento. Entonces, este consentimiento de las partes que me va a llevar a un acuerdo de voluntad es porque hay una oferta y una aceptación. Yo te propongo, yo te digo que cuesta tanto, tú me dices que sí lo aceptas y esto es lo que llevará a un consentimiento de las partes. Y el objeto que puede ser materia del contrato refiere a la prestación de dar, de hacer o de no hacer. Esto es lo que nos estamos obligando a ambas partes. ¿Qué me mandaste a hacer? ¿Qué servicio te voy a prestar? ¿Qué me vas a comprar? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿O qué no tendría yo que hacer? Porque también hay contratos de no hacer. ¿Y cuándo puede ser inválido este contrato? Pues este contrato puede ser inválido cuando hay incapacidad de las partes. Y este tema lo voy a resaltar un poquito porque últimamente hemos visto cómo las autoridades sí se fijan en tus poderes y también nos hemos dado cuenta cómo a veces las compañías no vigilan este sector. Hay incapacidad legal de las partes simplemente cuando el representante legal no tiene un poder debidamente proporcionado. ¿Y cuándo puede darse esto? Cuando los poderes caducan. Hay estados donde nos estipula que un poder solo será válido por 5 años y hay entidades que no se han dado cuenta que esos poderes pues caducaron. Entonces, en este caso, pues el representante legal no tendría facultades para estar firmando este acuerdo de voluntades. Otro vicio, pues puede ser otro error, otra forma para que sea inválido es el vicio del consentimiento. Y esto puede ser por error, violencia o dolo. ¿Y cuándo se da esto? Cuando la otra parte se está dando cuenta de que no, o que yo lo estoy actuando con ventaja contra la otra parte. Cuando ya sé que no deberíamos estarlo firmando porque puede ser hasta un objeto que no debería ser, entonces lo convertiría en un error, una violencia o un dolo. Me estás obligando a firmarlo. Y obviamente pues va a ser inválido si el objeto es ilícito o porque se manifestó de una forma que la ley no establece. Entonces, también es importante que estemos vigilando en un contrato, además de todas sus formas y de todo lo que va a contener este documento, pues también es importante asegurarnos que la persona con la que lo estamos celebrando pues sí tiene la capacidad, que tiene un domicilio debidamente establecido. Y más porque si nos vamos en comercio exterior, pues bueno, nosotros tenemos la obligación de cuidar hasta los domicilios de nuestros proveedores en el extranjero. Entonces, este preámbulo o estas declaraciones que se hacen en los contratos, pues nos podrán favorecer en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos principales en un contrato internacional? Pues podemos encontrarlos en tres fases. Elementos personales que sin duda alguna pueden ser personas físicas o morales las que lo estén celebrando, son aquellas que intervienen en la relación contractual. Hay elementos formales, estos elementos formales es la fundamentación y los requisitos que usan. Y pues ojo, cuando hablamos nosotros de contratos internacionales, como les decía, si a veces es difícil tener el conocimiento de nuestras leyes nacionales y que el desconocimiento no nos exime de responsabilidades, pues sin duda alguna es importante estar vigilando la fundamentación y los requisitos de forma, porque la cantidad de cultura que se puede dar de un país a otro, pues puede variar el sentido de mi contrato. Entonces, es importante que entre los elementos que yo cuido de este documento sean los elementos formales. Y como elementos reales, pues es ese servicio o ese bien que estamos intercambiando. Sin duda, ustedes podrán ver que los elementos esenciales de un contrato internacional, pues son los mismos que tenemos nosotros en un contrato nacional.
Y ahora bien, ¿cuáles son las características que tiene o que tendría que yo revisar de este contrato internacional? Y bueno, pues que sea una redacción precisa, ¿no? Que eliminemos lo más posible términos ambiguos, porque como lo he estado señalando, hay una cultura jurídica distinta, una cultura social diferente. Entonces, evidentemente, me tengo que asegurar que la redacción sí es lo que yo pretendo obtener. Debe de haber esa adaptación de culturas, porque especialmente tenemos que buscar, como ya va a haber una relación entre clientes, proveedores, pues bueno, vamos a tratar de buscar la posición más cómoda para ambas partes. Y evidentemente buscaremos la cooperación entre ellas. Es decir, es buscar esta perspectiva de acuerdo, pero no como un instrumento de cobertura jurídica, sino como el acuerdo que estamos buscando. Estamos cooperando para obtener este negocio. Y por último, pues el uso de contratos en versión bilingüe, ¿no? Pues que puede ser español-inglés, español-francés, porque evidentemente, pues un contrato internacional tiene dualidad de culturas o hasta más, ¿no? Entonces podemos buscar el idioma intermedio. ¿Y cuáles son los principales contratos que yo tendría que estar observando? Y esto es muy importante porque digo, evidentemente no son los que existen y los contratos también cambian y podemos jugar con las fusiones de contratos y podemos modificarlos a nuestro interés y a nuestro objetivo. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que a lo mejor existen 10 contratos, bueno, no a lo mejor, existen 10 contratos que toda compañía sí tendría que estar observando de acuerdo a su operación. Y aquí listamos los 10 principales, porque no son los únicos, pero sí los principales. Y hablamos desde la compraventa, pero también hablamos desde una distribución, una franquicia, una agencia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno, pero son contratos que nos llevan desde la negociación, porque podemos hablar desde un contrato de servicios, podemos hablar de que el experto me esté ofreciendo un servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy comprando mercancías en el extranjero, pero necesito un experto para que las traslade, necesito un experto para que me las asegure, pero al mismo tiempo, antes de que sucediera esto, yo tuve que hacer contratos para una distribución internacional, a lo mejor adquirí una franquicia o hice una alianza estratégica para mi mejor venta. Entonces, realmente los contratos lo que están haciendo es proteger toda mi negociación, no nada más la operación de entrada al país, sino toda mi negociación. Y hablando un poquito de cada uno, pues bueno, cuando hablo de compraventa internacional y que creo que es el que está en boca de todos, porque todos hemos utilizado una compraventa internacional, pues este es el momento en el que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el otro se obliga a pagar por ellos, ¿no? Un precio cierto, dinero. Y sin duda alguna, pues no, un contrato de compra-venta no depende del momento en el que yo lo pague. Sin duda alguna es cuando ambas partes ya convinieron que uno va a entregar el bien y el otro va a pagar por ese bien. No importa que no esté pagado. Y desafortunadamente nosotros solamente hablamos de Incoterms. Y sí es importante que nuestro contrato internacional de compraventa hable de Incoterms, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque los Incoterms son ese lenguaje internacional que reconocidos por la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, los Incoterms no determinan o no prevén momentos de pago, no determinan fechas de entrega y es ahí cuando se hacen deficientes. Sin duda alguna, van a facilitar mi operación y sí van a delimitar mis obligaciones, pero nada más hasta el momento del riesgo, pero no van a mencionar detalles de cómo te voy a pagar, en qué momento te voy a pagar, cuándo lo vas a entregar y qué pasaría si no llega en la fecha pactada. Por eso es que estas operaciones no nada más se pueden quedar con un Incoterms, tienen que acompañarse del documento que da origen a la compraventa. Cuando hablamos de contrato de distribución internacional, pues bueno, al final es un vínculo de colaboración. Y como dice aquí el texto, este contrato de distribución, pues es una alianza comercial entre un fabricante y otra firma comercial para que lo distribuya en su zona geográfica. Pero aquí la finalidad es tener un pacto de exclusividad
y no de competencia. Y el distribuidor siempre va a actuar como un intermediario independiente y que va a actuar a nombre propio. Es decir, que cuando hablamos de contrato de distribución internacional, sí estamos hablando de que seguramente pueda comprar el bien. Es decir, sí se puede convertir en un comprador. Eso es lo que lo hace diferente de un contrato de agencia, que más adelante lo vamos a platicar. Pero entonces mi contrato de distribución internacional, sin duda alguna, me puede servir como una alianza para que un fabricante y una firma comercial puedan distribuir en otra zona geográfica mi producto. El contrato de franquicia internacional, este contrato lo utilizamos para ceder, sobre todo el franquiciador va a ceder el uso de su marca, va a ceder el proceso comercial que tiene protegido por una patente seguramente, y sin duda alguna va a compartir conocimientos técnicos intelectuales que nos van a llevar a que pueda colaborar comercialmente, pero es decir, replicando mi producto, ¿no? Pero sin duda alguna, con ese permiso de conocer mi proceso comercial, mi proceso protegido como es mi conocimiento técnico, y entonces sin duda alguna este contrato se convierte interesante cuando yo estoy dando mis secretos, cuando estamos hablando de que estoy compartiendo con alguien la información confidencial. El contrato de agencia internacional, que era el que les decía que podríamos estar un poquito diferente al primero que hablábamos de distribución, ¿sí? Distribución internacional. Este contrato de agencia internacional suele confundirse, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Esta figura únicamente es un mandato. ¿Qué es el mandato? Es el ve y hazlo por mí y tendrás una comisión por ella, seguramente. Entonces, la diferencia entre el contrato de agencia internacional y el contrato de distribución, pues es que en el de distribución sí seguramente yo compre una cierta, voy a ir a un ejemplo específico, compro la mercancía para yo poderla distribuir, pero seguramente yo sé a quién te la esté pagando. Y en el contrato de agencia solamente se hace intermediario donde yo esté buscando en dónde lo vamos a vender y por ello me estés pagando. El contrato de representación comercial, pues a diferencia del contrato de agencia, pues aquí, y el contrato de distribución, el contrato de representación tiene facultades para que estén negociando por mí y tengan la facultad de cerrar la operación. ¿Qué significa esto? Que el contrato de representación comercial internacional sí tiene facultades para que actúe como si fuera mi representante legal. No nada más va a buscar dónde lo venda o lo va a vender por mí, sino podrá cerrar estas ventas, o tiene facultades ya proporcionadas para que actúe como un representante de la compañía. El contrato internacional de suministro, es evidentemente poner en alcance de otro lo que éste necesita. Y podemos hablar de dos tipos de contrato internacional de suministro, que puede ser desde la adquisición de materias primas, es decir, que yo esté comprando todos esos productos que voy a incorporar a mi proceso, que voy a incorporar a mi producto, o bien puede ser la adquisición de otro producto que yo nada más lo voy a revender, que sería como el caso de una comercializadora. Entonces, el contrato internacional de suministro, pues es poner en alcance de otro lo que se necesita, ¿no? Es buscar qué es lo que tú estás necesitando y lo compramos. Ese sería un contrato internacional de suministro. Y el de fabricación, el contrato internacional de fabricación es muy similar a lo que nosotros conoceríamos a una figura de una subcontratación. ¿Por qué? Porque yo empresa pidiéndole a un fabricante que haga mi producto con las especificaciones que yo estoy indicando que yo necesito para mi producción, y en su caso hasta le pueda establecer cláusulas de inspección, de pruebas, como por ejemplo pasa mucho que yo pueda mandar a hacer un producto a China y yo pida que venga con ciertas medidas, con ciertos colores, con ciertas etiquetas y en ciertas tarimas. ¿Por qué?
porque sé que en aduana puede estar ese producto regulado a que venga en tarimas que puedan estar fumigadas, en que tenga un oficio de un muestreo. Entonces, realmente el que yo hable de un contrato internacional de fabricación, lo que me ayuda es que yo pueda pedirle a un fabricante que haga este producto y que cumpla con especificaciones muy claras y precisas de lo que yo requiero para que ingrese a territorio nacional. Entonces, evidentemente, este contrato lo que protegerá es que si yo el producto no llega como lo necesito, pues pueda regresárselo al proveedor sin que tenga un costo adicional para mí. Pero si yo no tengo esto establecido en papel, ¿qué va a pasar? Que la compañía o el fabricante que está elaborando esta mercancía seguramente diga, pues en ningún lugar dice que tú me habías pedido etiquetas de 2x2, ¿no? Entonces, estos contratos, pues, ¿cuál es la evidencia que van a proporcionar? El sí nos comprometimos y también viene una cláusula de qué va a pasar si no llega en tiempo y forma como te lo pedí. El contrato internacional de servicios, pues bueno, hablar de servicios es un especialista en un área. Y hablar de servicios, pues yo lo puedo, internacionalmente puedo hablar de una gama de servicios y yo creo que para nosotros los más comunes, pues puede ser el de transporte, el de seguros. Entonces, hablar de esto es importante que exista una cláusula, este contrato, y no nos quedemos nada más con el contrato que la aseguradora nos da, porque evidentemente la aseguradora está tratando de no perjudicar nada de su compañía, pero nosotros a veces por la premura de tiempos firmamos el contrato que la aseguradora, los transportistas nos puedan proporcionar y sin duda alguna nosotros tenemos que leer las letras chiquitas porque ahí es donde vienen las pérdidas, que más adelante vamos a ver cuáles serían esos perjuicios, pero sin duda un contrato internacional de servicios pues podría lo mismo, ¿no? Reitero, darnos esa seguridad jurídica de qué va a pasar si mi mercancía no llega en tiempo y forma, si mi mercancía no es la correcta, porque también hemos visto que en la práctica sucede que llegue mercancía de más, que llegue mercancía de menos o ni siquiera llegue la que yo necesitaba. Y el contrato de alianza estratégica internacional, pues este es un contrato de acuerdos de colaboración. Aquí la intención es poder llevar a cabo un proyecto de investigación donde yo pueda diseñar y pueda fabricar productos. Sin embargo, este contrato de alianza, ¿qué me está procurando? Que yo pueda buscar o compartir algún servicio, algún producto, o pueda compartir clientes. Es más, puedo llegar hasta compartir mis clientes y mis redes comerciales. Entonces, si yo no establezco un acuerdo de cómo voy a proteger mis clientes, en algún momento el estar entregando información sensible, estar entregando información confidencial, evidentemente va a traer un resultado en perjuicio de la compañía. Entonces, este contrato de alianza estratégica internacional, su intención es poder crear una alianza estratégica que se resume a acuerdo de colaboración. Y este acuerdo de colaboración, cuando nosotros lo hacemos a través de una sociedad, le llamamos joint venture. Entonces, la diferencia entre mi alianza estratégica y el joint venture es que uno tiene una sociedad establecida conforme a derecho y la otra realmente puede ser nada más a través de convenios. Este contrato de joint venture, pues bueno, al final lo que busca es crear una cooperación internacional entre dos empresas de diferentes países y como lo vengo señalando, al crear esta sociedad, pues evidentemente en sociedad estamos creando objetivos comerciales en común. Y bueno, ya una vez que nosotros traemos el conocimiento básico de cuáles serían los requisitos que tendría que ver en mi contrato, cuáles serían las especificaciones más claras o cuáles podría yo tener que estar revisando que la compañía cuente con ellos, pues también es importante hablar de cuáles son los beneficios que yo tengo ante una revisión de la autoridad fiscal o aduanera. Porque es importante el que yo cuando estén iniciándome facultades de comprobación o me estén iniciando facultades de gestión, yo tenga mis contratos. Y voy a hablar un poquito de la diferencia entre las facultades de gestión y los medios de actos de fiscalización de las autoridades. Cuando hablamos de actos de fiscalización de las autoridades, es porque nos pueden practicar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, y esto, pues evidentemente ya la autoridad me está haciendo saber qué está buscando.
Pero desafortunadamente, y aquí nace mucho el tema del 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, que nos lleva hasta una cancelación de sellos, esto se da nada más por las facultades de gestión que las autoridades fiscales tienen. Y es decir, yo presumo que estás en este supuesto, te toca a ti desvirtuarlo, pero mientras lo desvirtúas, tendrás como perjuicio que yo te cancele sellos, que te pongan los listados del 69, 69B de Código Fiscal, y obviamente estos actos de gestión, pues sí podrás tú estar presentando escritos para poder desvirtuar estos razonamientos. Sin embargo, ya traes un perjuicio, ¿no? Evidentemente, si una empresa se queda sin sus sellos digitales, perdón, sus sellos fiscales, pues no podrá llevar una facturación, no podrá llevar a cabo una facturación. Y bueno, entre ahí otros riesgos. Pero entonces, cuando se dio pauta para que las autoridades pudieran tener estas facultades de gestión, pues se dieron a raíz de ciertos momentos, y entre ellos era porque decían, hay compraventa sin comprobantes fiscales, o los comprobantes fiscales son falsos o emitidos por alguien que no está autorizado. ¿Por qué? O porque es alguien que tiene una presunción de que no tiene un domicilio cierto, porque es alguien que no tiene un domicilio debidamente establecido de acuerdo al 10 de Código Fiscal, que es donde llevas a cabo tu administración. Y bueno, también dice, bueno, también, perdón, estas facultades nacen porque decía, hubo obtención de devoluciones de impuestos que no deberían de haberse obtenido, porque hubo empresas que tienen una amplitud de su objeto social, es decir, agarraron todo y evidentemente esa empresa hace de todo, o porque permitieron que terceras personas estuvieran integrando la sociedad, o es más, hasta representándolas. Y sin duda alguna, pues el corto ciclo de estas personas morales, ¿no? Que se creaban, operaban un año y desaparecían. Todos estos fueron indicadores de que las autoridades dijeron, vamos a buscar la razón de negocio y la materialidad de los gastos, y que esto nos lleva al 69, ¿no? Es tu obligación contribuyente, tú demostrar o evidenciar la materialidad de tus operaciones. Y la materialidad de una operación está enfocada a que tú seas este recopilador de documentos, cuestionarios, cotizaciones, evidencias fotográficas, y la palabra más importante, ¿no? Tú le vas a proporcionar los contratos donde nace tu obligación o tus derechos. Entonces, sin duda alguna, la autoridad lo que está buscando es que seas tú quien le dé esta recopilación de documentos que hiciste para poder evidenciar la materialidad de tus operaciones. Entonces, sin duda alguna, el medio probatorio siempre estará por escrito y será la regla o la prueba indiciaria para la autoridad, para saber si te quita de las listas, porque hemos tenido momentos en que las autoridades se quedan con el, si tú no me traes nada, para mí ya mi presunción la determino como cierta. Es más, y ahorita podemos llegar a temas de defraudación fiscal por no haber demostrado tu adquisición de bienes, porque no demostraste o no le desvirtuaste sus presunciones, porque te van a señalar que estás simulando operaciones. Entonces, sin duda alguna, pues lo que me va a dar certeza jurídica es los documentos que yo proporcione a la autoridad. Y aquí viene un tema importante, porque entonces, ¿por qué si mi legislación dice que no tiene que ser por escrito, tú quieras que yo documentalmente te demuestre o te evidencie que sí debo tenerlo por escrito? Y más adelante voy a ver como la famosa figura de la fecha cierta. Entonces, es una realidad que sí, como lo decía, la ley, si yo me voy a la ley civil, pues no prevé que mi contrato de venta tenga que tener una estructura, es más, ni siquiera me obliga a que pueda hacerla por escrito, porque puedo hacerlo verbal. Pero sin duda alguna mis disposiciones fiscales sí me obligan a que yo lo tenga por escrito, y no porque lo diga textual, sino porque me dice, si tú me quieres demostrar la materialidad, esta será a través de la documentación que tú aportes en 3 momentos. Bueno, en uno, para la autoridad fiscal es en uno, que te dice cuando salgan publicados en las listas del portal del SAT y tengas 30 días y todo lo que dice el Código Fiscal. Sin embargo, también, y esto a manera de comercial, no nos quedemos con lo que la autoridad dice. Jurídicamente y legalmente yo tengo la facultad de acudir cuando me iniciaron el acto de molestia o cuando tuve una carta de invitación, y ahí también correría otro plazo. Importante porque a veces nuestras listas cambian y a veces no nos percatamos de ello.
Y esta es a manera de ejemplo y de reciente, ver cómo las autoridades sí están buscando los contratos. Por ejemplo, en este caso es una solicitud de documentación e información, un requerimiento de información y documentación, una revisión de gabinete. Y si ustedes pueden ver, la autoridad está pidiendo los contratos. ¿Por qué? Y si ustedes ven el párrafo primero, lo que está buscando la autoridad dice, bueno, me vas a dar todo lo que viene en tu pedimento. Sí, porque me dice número de pedimento, patente aduanal, fechas de entrada, fechas de pago, valor en aduana. Pero también es cierto que te está pidiendo a quién se lo compraste, cuál fue el valor, el ICOTEM que pagaste, cuánto le pagaste al proveedor, que le identifiques la forma en que lo pagaste y evidentemente sí, si bien es cierto hay una factura y puede haber esa transferencia, también la autoridad está buscando que le des los contratos. ¿Y por qué podría estarme obligando a que le dé los contratos si no, si tú, Ana, dices que pues no debe de haber una estructura, si tú, Ana, dices, y es la parte en la que les comento, ¿no? Fiscalmente sí, y es más, aduaneramente, que fue mucho de lo, me voy a adaptar un poquito y ahorita regreso, que lo que hablábamos de la manifestación de valor al inicio de la plática. Si bien es cierto, no ha entrado la obligación para que yo la transmita a la autoridad, que yo se la transmita a través de ventanilla única y la forme parte de esta manifestación, también es cierto que el artículo 59 sí está en vigor y el artículo 59 dice que yo cuando introduzca o extraiga mercancías tengo la obligación de entregarle a mi agencia aduanal o a mi agente aduanal todos los documentos con los que yo pueda estar promoviendo el despacho y que le permitan a él determinar el valor en aduana. Y este artículo evidentemente me refiere al reglamento de la ley aduanera. Es decir, que para efectos de este artículo 59, entre otros documentos, quien forma parte de lo que yo le debo proporcionar a mi agente aduanal para que se tenga certeza del valor en aduana de mis mercancías, es el contrato que se relaciona con la transacción de las mercancías. Ese contrato que me va a permitir que él pueda así comprobar el valor y que además dice documentación necesaria. Entonces, estos artículos le dan mucha pauta a las autoridades para que cuando me están fiscalizando me digan, yo como te estoy revisando el valor en aduana, porque yo lo que quiero ver, y ustedes ven ese párrafo, es a lo que quiere llegar la autoridad, a comprobar ese valor en aduana, a que no me haya omisión de impuestos, a que tu proveedor sí existe, pues evidentemente me está pidiendo el contrato de compraventa. Y entonces, esto pues importante para todos. Sí tengo que formalizar mis contratos internacionales, porque la autoridad fiscal sí va más allá. Y voy a hablar de la fecha cierta porque también fue un tema que revolucionó mucho al decir, ¿por qué tendría yo la obligación de estar dándole a la autoridad un documento que esté certificado, notariado? Y aquí voy a hablar de dos posturas. Una jurisprudencia en 2019 donde decía que, pues bueno, todo lo que la autoridad pueda considerar con fecha cierta es porque ya un fedatario le dio esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí pasaba mucho el que llegaras con un contrato formado cuando ya tenías la revisión. Sin embargo, y eso a título personal, en algún juicio que sostuvimos, nosotros le alegábamos al tribunal, si bien es cierto, no tiene una fecha cierta, porque mi Código Civil me obliga, a mí me obliga a formar un contrato, te lo estoy mostrando, y también es cierto que lo estoy acompañando de documentos que le darán esa materialidad, ¿por qué me quieres rechazar un documento por no tener fecha cierta? Y en tribunales se ganó. En tribunales se ganó porque decían, pues es cierto, o sea, realmente el Código Civil no te obliga. Y si tú tienes forma de evidenciar esa fecha cierta, pues tú tienes la obligación de estarlo valorando, autoridad, no de desecharlo solo por no tener esta fecha cierta. Y después se pronuncia y dice, deberás realizar un análisis y una valoración en conjunto de todas las pruebas que aporta el contribuyente al procedimiento de fiscalización y entonces examínale no nada más que el contrato esté con una fecha cierta, es decir, que me asegure que sí se firmó el día que dicen,
sino que además, pues bueno, si yo lo estoy acompañando de una orden de compra, de un correo electrónico donde hice este intercambio, de una llamada, un WhatsApp, porque ya vimos que también hacen materialidad en mi operación, si yo los presento como evidencia ante un juicio, pues evidentemente tú no tendrías por qué estarme rechazando mis contratos. Y entonces no significa que no les tenga que dar fecha cierta, ojo, porque ya hay una jurisprudencia que va más allá de las disposiciones, sí, desafortunadamente sí, y la tendríamos que dar esa fecha cierta. Sin embargo, si tenemos contratos que no tienen esta fecha cierta, pero si yo lo acompaño de otros documentos y le doy otra materialidad, sí tiene la obligación fiscal, aduanera, sí tienen la obligación de valorarme mi documentación. Entonces, es importante que yo siempre cuente con mis documentos privados y que, bueno, si evidentemente doy fecha cierta, pues la autoridad los valorará de una mejor forma, pero si yo los tengo privados y los acompaño, no los guardo, no importa, sácalos y acompáñalos de documentos que le puedan dar materialidad. Entonces, para tal efecto, es importante que el contribuyente, y esto a manera de resumen, pues el contribuyente debe registrar cada una de sus operaciones que está realizando. Debe de tener la documentación con la que pueda probar sus actos y que le desestime a la autoridad que lo que está señalando es incorrecto. Esto pues pensando en que las autoridades, digo, creo que nadie quiere perder su padrón de importadores, nadie quiere perder sus sellos fiscales, que son los actos de gestión que la autoridad está haciendo porque dice o presume que no existe tu proveedor, pues evidentemente un contrato sería el documento primordial o el primer documento que tendríamos que acompañar para decir que sí existe. La autoridad, pues bueno, evidentemente al ejercer facultades de comprobación y observar que no llevas un registro de tus operaciones, que no existen documentos, pues te va a pedir más y más. Es una realidad, digo, y espero que no me esté escuchando nadie de las autoridades, porque si no ya me metí un problema. Pero es una realidad que a veces hemos topado con las autoridades que no tienen un conocimiento más allá o no sabrían cómo se lleva la operación del día al día del comercio exterior. Y ellos únicamente van a aplicar de forma estricta lo que nuestras leyes dicen. Si nuestra ley señala que yo le tengo que dar un contrato y yo no le entrego contrato, para ella estoy incumpliendo con los documentos que me requirió. Y eso es motivo suficiente para que me ponga mi multa por haber entregado la documentación incompleta. Entonces, es importante que sí yo esté previendo tener contratos porque la autoridad los va a empezar a requerir. Y ya les di un ejemplo de que, de que la autoridad así lo quiere señalar. Y otra es, pues que si yo ahorita ya les puedo dar fecha cierta, sin duda alguna es el momento idóneo. Si mis documentos no la tienen, porque no tengo acto de fiscalización, ahorita podría estar haciéndolo. Y la autoridad fiscal, independientemente de este requisito, pues sin duda alguna sí tiene que valorar. Y yo aquí, esto digo, se sale un poquito de lo que son los contratos internacionales, pero yo me gusta mucho resaltarlo y me gusta mucho insistir. Nosotros tenemos etapas de poder ofrecer pruebas y alegatos y son los momentos idóneos para desvirtuar cualquier acto de autoridad. Y desafortunadamente a veces nosotros como contribuyentes desaprovechamos esos momentos, no damos las pruebas idóneas en ese momento. Y no porque yo sea abogada te digo siempre acompáñate, pero es una realidad que un abogado podría decirte y podría apoyarte cuáles son los documentos idóneos para una materialidad. Sí podría decirte cuáles son los documentos idóneos para poder comparecer ante la autoridad y buscar que no haya una determinación en perjuicio de la compañía, sino buscar que haya una determinación al contrario, ¿no? Que se cierren ceros. Entonces, sin duda alguna, aprovecha cuando tú tienes, digo, ya tenemos un acto de molestia, pues entonces ahora aprovecha esos tiempos que tú tienes para ofrecer pruebas y alegatos y sea en ese momento cuando tú estés desvirtuando un todo y no sea hasta que ya tienes un crédito fiscal, porque sin duda alguna sí lo podrás ganar y sí podremos defenderlo, pero lo que va a suceder es que ya vas a tener otros perjuicios como garantizar créditos fiscales, como tener procedimientos administrativos de ejecución para quererte cobrar créditos. Entonces, evítate esos actos de molestia. ¿Y cómo sin duda alguna podemos empezar a evitarlos?
sin duda alguna va a ser teniendo la documentación idónea, teniendo la documentación necesaria, teniendo las pruebas que demuestren la materialidad o evidencien que sí llevé a cabo mi operación, que sí pactamos ese costo y que sí se convierte en mi valor comercial, porque sin duda es un momento donde las autoridades están fiscalizando actualmente. Y esto a manera de comercial, las auditorías que con nuestros clientes hemos llevado en los últimos meses van enfocados en dos causales. Una, están tratando de decir que no llevas toda la documentación, que tu valor en aduana pues no es el correcto, y eso lo hemos estado viendo día a día, que es el tema de los Incoterms, porque también algo, como lo señalábamos, pues el Incoterms podrá declararlo tu agente aduanal, pero si toda tu documentación demuestra que no es el correcto, pues no puedo caer nada más en un dato inexacto. Entonces, podríamos buscar por la mejor vía para que no sea un costoso para ti, compañía. Y otra de las cosas que sin duda ahorita la autoridad fiscal está auditando es el tema de los proveedores inexistentes en el extranjero. Y entonces también otra de las formas que yo pueda acreditar que sí existe mi contrato, o por lo menos decirle cuando yo hice una operación con él, aquí está mi contrato que celebramos, aquí están los documentos que yo requerí para esta celebración y yo pueda desvirtuar esa causal, porque digo, no significa que yo toda la vida me convierta en un escolta de este proveedor o de este cliente en el extranjero, sino que por lo menos yo le puedo evidenciar a la autoridad que en el momento de mi operación yo sí estaba seguro que existía. Y otro tema importante para finalizar la plática de hoy, sin duda alguna, es por qué debería de auditar los contratos con mis proveedores. Y digo, y esto ya es para los que lo podrían tener, porque es una realidad que en la práctica pareceríamos que no les hemos dado a esos contratos la forma que nosotros, la forma o el expediente no integran parte de nuestro expediente. Si nosotros en todas las ocasiones que hemos revisado o hemos hecho una auditoría y pedimos la documentación que integra el expediente de esa operación, sí es una realidad que no hay contratos, que todavía nuestra práctica no da para que estén formalizados. Y entonces, pues bueno, si no los tengo, pues, diría, pues, ¿qué voy a auditar? Entonces, mi primer paso es no es auditar, es crearlos. Y estamos en el momento correcto para crearlos, porque si no tienes un acto de fiscalización, pues todo es corregible. Pero si sí ya los tengo y si ya están en mi poder estos contratos, entonces, ¿por qué yo tendría que estar auditándolos? Y bueno, es importante porque si yo comienzo por auditar los contratos de mis proveedores, sin duda alguna voy a mejorar los procesos internos. Sin duda alguna voy a controlar pérdidas de dinero y voy a tener una mayor claridad en torno a mis derechos y mis deberes. Cuando yo empiezo a revisar mis contratos, y como lo decía, y esto me regreso desde el inicio, el revisar mis contratos internacionales o nacionales, los contratos establecen cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Si están por escrito, digo, ¿y cuántas veces no nos ha pasado que el transportista no llegue? ¿Qué cuántas veces nos ha pasado que, es más, hemos hasta culpado a nuestro agente aduanal porque no salga en la operación? Sin embargo, a veces ni siquiera con nuestros agentes aduanales tenemos un contrato y sería muy bueno. ¿Por qué? Porque así nos podríamos estar asegurando si realmente está cumpliendo con sus derechos, con sus obligaciones, y yo, compañía, también pueda estar muy tranquila y saber hasta qué momento le exijo. Se vale que con mi agente aduanal tenga un contrato. ¿Para qué? Para que él me dé esa certeza jurídica de que lo que está haciendo sí me lo había planteado desde inicio y yo no esté pensando en todo el tiempo, porque me ha pasado, digo, yo trabajé por más de 14 años con diversos agentes aduanales en el jurídico, y esta parte me llevaba mucho a ver que pues obviamente cuando ya hay un rojo, cuando ya caímos en una operación, pues queremos culpar a la agente aduanal. Y digo, no porque ahorita estemos hablando con la agente aduanal, pero sin duda alguna veces los queremos culpar de todo. Pero a veces no hay un documento que me diga, bueno, ya me lo había platicado, ya me lo había plasmado, ya me dijo que sí me defiende, que no me defiende, hasta dónde están sus obligaciones.
Y eso evitaríamos mucho que si nosotros les damos esta formalidad a estos documentos, sin duda alguna nos va a tranquilizar a nosotros como compañía y sin duda también sabemos hasta dónde yo le exijo, porque pues obviamente nuestro agente aduanal solamente podrá estar obligado a la operación, pero ¿qué va a suceder después de la operación? Y sí nos ha tocado que haya compañías que cuando toca un rojo y después, aunque sean mercancías sensibles o mercancías de difícil identificación, pues es tu reconocimiento y después ya estás un PAMA, ya después te dan un crédito fiscal, pues tu agente aduanal defiéndeme. Y a veces han pasado muchos conflictos porque la agente aduanal dice, no, yo ya no te puedo ayudar porque esa no es mi área de expertise. Y ha habido clientes que se pueden molestar porque dicen, bueno, tú eres el experto, a ti te contraté para ello. Esto sin duda alguna, si lo establecemos en un contrato desde inicio, lo evitaríamos. Y bueno, sí, y eso hablando de la agencia aduanal, pero pues esto también pasa con la transportista, pasa con los aseguradoras. Entonces, aparte, bueno, cuando nos ha pasado que a veces pues hemos revisado la facturación, las órdenes de compra, y a veces por no revisar los contratos nos damos cuenta que cada 3 meses podría estar incrementando el costo del servicio. Entonces, la única forma de yo controlar la pérdida de dinero es que desde que lo estoy pactando o lo estoy firmando, yo sepa que así va a suceder, que yo sé, que esté consciente de que estos incrementos así se iban a dar. Pero cuando yo no tengo certeza o no firmé un contrato, ¿cómo voy a saber que es correcto que cada 3 meses, que cada 6 meses o que cada año mi cuota se eleve o que suba? Entonces, uno de los problemas más recurrentes que yo tengo es el cobro excesivo en la facturación, que eso es algo creo que hemos visto porque a mí me ha tocado mucho que sea oye Ana, ¿por qué mi agente aduanal no me quiere llevar mi defensa legal si él fue el que hizo mi importación? Oye Ana, ¿por qué la transportista me está cobrando más? Oye Ana, ¿por qué ¿por qué veo aquí mis cuentas de gastos y en este mes tengo esto, en este mes tengo otro? Entonces, sin duda alguna, por eso es que mi recomendación siempre será, primero siempre mi pregunta es, a ver, dame tu contrato, pues para saber qué pactaste. Y si no lo tienes, pues bueno, entonces, pues vamos viendo cómo lo estructuramos para así mejorarlo. No significa que porque ya no lo hice de inicio, yo no lo puedo hacer ahorita. Claro que lo puedo seguir haciendo. Entonces, la auditoría de mis contratos siempre será indispensable para detectar a tiempo cualquier discrepancia en términos, costos, valores, tiempos, absolutamente en todo. Y sin duda alguna, pues bueno, me dará certeza jurídica, que creo que esa es la palabra o lo que más a mí me gusta resaltar cuando hablo de los contratos. Los contratos te van a dar certeza jurídica. Los contratos te van a dar esa confianza de que estás protegiendo tu patrimonio, que estás aseverando que se van a cumplir los hechos. Y como lo decía, y esto lo recalco antes de cerrar esta plática, lo resalto mucho porque es evidente que no hay una cultura de seguridad jurídica, no hay una cultura, hasta que ya estamos en un problema, es ¿qué hago yo para asegurarme? ¿Qué hago yo para aseverar mi patrimonio? ¿Qué hago yo? Pero hasta que ya tengo un acto de fiscalización, no antes. Entonces, sí es importante, mi recomendación es, sí, vamos volteando a nuestros archivos, vamos viendo qué tenemos, qué nos falta, y si no tengo un acto de fiscalización, vamos haciendo a la voz de ya. Bien, antes de cerrar, me gustaría, Jaime, si hay preguntas, sí. Que seguramente sí. No, sin duda entendieron, pero debe haber preguntas. Aldair, ayúdanos, por favor, activando el micrófono de quien alce la mano. Por favor, Aldair. Vamos a activar el micrófono de Lourdes Leiva. Adelante, Lourdes. No escuchamos. No sé si no ha podido activar el micrófono. Su pregunta es, ¿qué contrato debe aplicar para las empresas IMEX?
¿Qué contratos deben de aplicar para las empresas IMEX? Mira, todos los contratos que vimos, realmente no importa si eres una IMEX o no lo eres una IMEX, pero realmente vamos viendo también si eres una IMEX de maquila o eres una IMEX de servicios o eres una IMEX industrial. Realmente tendríamos que ver cuál es tu operación para nosotros tener certeza de cuáles son los documentos que te están haciendo falta. Pero sin duda alguna, si a mí me preguntas, Ana, ¿qué contratos como empresa yo debería tener? Yo te digo, híjole, es que aquí tienes 10 contratos que dependiendo tu operación y no, bueno, no dependiendo, realmente es desde que la formas, ¿no? Yo te puedo hablar de que o sea, si eres una maquiladora, evidentemente no hay un contrato de compra-venta, pero sí hay un contrato de servicios. Pero si eres una IMEX industrial y estás comprando materia prima en el extranjero o estás comprando una maquinaria en el extranjero, pues evidentemente también tendría que estar buscando yo una agencia para que a lo mejor vaya por mí a buscarlo. Puedo ir a buscar un servicio para que me lo traslade y puedo ir a buscar hasta un contrato de suministro, el contrato sí de compra-venta para poder comprar mi maquinaria. Entonces, tendríamos que saber, porque realmente no es que aplique para un sector, sino que los contratos lo que protegen es toda mi empresa, o sea, realmente desde que nace. Es más, hablar hasta del contrato de sociedad, que es nuestra acta constitutiva, ese también es un contrato que yo tengo que estar vigilando. ¿Por qué? Porque mi contrato de sociedad es como nace qué derechos y obligaciones tienen los socios. Entonces, todos los contratos, es más, cuando nos casamos, el matrimonio es un contrato. Entonces, los contratos se aplican para todo tipo de relación donde ya hay dos acuerdos de voluntades. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiero prestar un servicio o quiero comprar algo o quiero que vendan por mí o me están prestando la receta de cocina de la empresa? Entonces, valdría mucho la pena saber qué es lo que, hasta dónde no has protegido o qué es lo que estás llevando a cabo para saber si alguno de estos 10 te aplica o tendríamos que juntar los 10 en uno o buscar hacer uno específico para ti. Serían todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Si alguien tiene posteriormente alguna otra pregunta, lo puede hacer llegar al email de Ana. No sé si quieres dejarle tus datos, Ana, por favor. Sí, claro, lo ponemos, digo, con gusto y con confianza, digo, sabemos que es un tema que todavía causa todavía me causa como duda, todavía los vemos a todos así como de si debo hacerlo, no debo hacerlo, pero reitero el tema, Jaime, como iniciamos esta plática, sin duda alguna la legislación aduanera sí nos obliga a firmar contratos y nos obliga a demostrarle el valor que yo estoy evidenciando en aduana. Ese artículo ya entró en vigor, ese artículo ya dice que el valor en aduana, yo tengo la obligación de demostrarle cómo llegué a establecerlo. Entonces, al tener yo esta obligación, evidentemente tengo que siempre proporcionarle en un acto de fiscalización, le tendré que proporcionar a la autoridad el documento idóneo y ese documento idóneo es el contrato. No nos rehusemos a utilizarlos, nos van a dar certeza jurídica, le van a dar credibilidad a la materialidad de mi operación. Hemos tenido empresas donde actualmente estamos enfrentando una cancelación de una certificación de IVA porque la compañía mandaba a sus trabajadores al dentista, nunca se le ocurrió hacer un contrato porque decía, pues, ¿qué problema puede haber ahí? 10 años después, el dentista desaparece, el dentista no pagó sus impuestos y ahora la empresa por un gasto que realmente ni siquiera era de su operación, ni siquiera era de sus materias primas, del proceso productivo, actualmente esta compañía está enfrentando una cancelación de certificación de IVA. ¿Y por qué cree? Porque no hay contratos que demuestren que sí se prestó el servicio, que realmente estos pagos se hacían para que los trabajadores fueran al dentista. Entonces, lo que la compañía en algún momento quiso hacer bien por sus trabajadores, una prestación social, ahora se está convirtiendo en un riesgo potente porque va a perder una certificación de IVA, que eso evidentemente va a ser un flujo, tener que hacer este gasto, ¿no? Entonces,
por favor, es importante que sí mezclemos el día al día nuestros contratos. Y si existe alguna duda, y digo abiertamente y con confianza, si creen que, digo, porque ahorita pudo haber dado a lo mejor, no lo quiero plasmar así, pero si ustedes consideran que podemos dar un juicio de valor o adicionar un valor agregado a su operación, con mucho gusto, ahí está mi correo, mi teléfono, y será un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Ana, por esta disertación. Inge, tenemos una pregunta de Inés Osorio. Adelante. Adelante. Inés, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Sí, buen día. No sé si me escuchan. Sí. Inés, buen día. Mi pregunta es, si nosotros nunca hemos manejado los contratos con los proveedores para suministro internacional, ¿no? Si empezamos a utilizarlos ahora, o sea, ¿qué pasaría con todas las operaciones anteriores? ¿Cómo podríamos regularlo? ¿Habría manera? Sí, claro. Mira, los contratos son tan amigos de nosotros que los contratos podemos poner las cláusulas que nosotros consideremos pertinentes. Un contrato tan beneficioso y tan bondadoso es que si en este contrato yo te digo, yo le pongo una cláusula que diga que reconocemos que en este momento nosotros llevamos 10 años trabajando y que este acuerdo de voluntades solamente reitera la continuidad de nuestro proyecto y tú estás de acuerdo en firmármelo y lo firmamos y le damos una fecha cierta, ¿qué crees? Ese contrato nace a la vida jurídica y ese contrato va a reconocer lo que los dos queremos plasmar. Por eso es que les digo que los contratos son muy nobles y si nosotros en nuestra operación todavía no hemos hecho que ellos formen parte de nosotros, sí es el momento idóneo y más si no tienes un acto de fiscalización. Ahorita tú podrías decirle a tu proveedor, ¿sabes qué? Quiero firmar un contrato contigo donde plasmemos que reconoces que tú y yo llevamos 2 años trabajando juntos, que vamos a continuar otros 2 años y que el precio ha sido este, y es más, podemos hasta poner una cláusula donde podemos reconocer que el pasado lo manejamos por órdenes de compra que formarán parte de este contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Un contrato es muy noble y podemos plasmar el acuerdo de voluntades que ambas partes quieran que esté señalado. Ok, pero entonces sería como contratos indefinidos. Podemos hacer un contrato indefinido y podemos hacer un contrato indefinido, podemos hacerlo que diga a partir de este momento trae anexos, que esos anexos puedan ser las comunicaciones que tienes por correo electrónico, por WhatsApp, órdenes de compra que emites y podemos hacer un capítulo donde cómo protegemos el pasado diciendo que llevas con él tantos años. Ok, muchas gracias, Ana Patricia. Saludos. Al contrario. Buenos días. Tenemos una pregunta de Alejandra Maxín. Adelante, Alejandra. Alejandra, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Sí, buenos días. Buenos días. Mire, mi pregunta es que si los contratos se pueden renovar año con año o dentro del contrato se puede hacer una cláusula donde se revoca inmediatamente por el año nuevo y que si se puede dejar una cláusula para que no, o hacer una cláusula que va a seguir el contrato vigente hasta que haya una revocación por escrito y por la causal que sea en el momento que lo pacten. Mira, yo ahí mi recomendación siempre será, y reitero, ¿no? Los contratos siempre van a jugar, es nuestra carta Santa Claus. Como yo la quiera plasmar, así tiene que ser respetada. Si para tu operación dices, ¿por qué tendría que estar haciendo un contrato cada año? Si este contrato no cambia en lo absoluto y es la misma estructura, evidentemente puede ser una cláusula que diga, hacemos un contrato indefinido, mismo que podrá ser revocado cuando las partes lo indiquen, un periodo de anticipación, ¿no? Para que no me causes un perjuicio. Es decir, yo puedo decir, lo voy a dejar
indefinido, pero si lo queremos revocar, con que yo te presente un aviso 90, 60 o 30 días antes, hacemos un acuerdo que lo revoque y se acabó el contrato y no pasa nada. O podemos decir, evidentemente, cuidando el que no caigamos en una causal de cancelación del contrato. También puedo decir, porque nos ha pasado mucho que el contrato va acompañado de una orden de compra y es una orden de compra anual. Si este contrato yo le pongo que seguirá vigente siempre y cuando se emita la orden de compra anual, se entiende por consentido que continuará su vigencia y forman parte del anexo A de mi contrato, pues evidentemente lo único que yo iré haciendo es emitir la orden de compra que esté firmada por ambas partes y ese contrato, como así lo plasma la cláusula, está agarrando vigencia cada que la emito. Pero si mi contrato, yo tengo miedo de que cambien los representantes legales, que cambien los domicilios, porque veo que un día están en uno y un día están en otro, y un día no sé quién es el representante y otro día ya no sé encontrarlo, y firmamos un contrato donde ya es otro representante legal el que lo está firmando y no me causa cierta certeza, sin duda alguna la cláusula sugerida siempre será revoco el contrato anterior y a partir de la firma de este contrato surte efectos el nuevo documento. Entonces, aquí tendríamos que ver realmente qué es lo que más te beneficia. Si que el contrato se esté renovando por sí solo, sí se puede hacer. Pero si me causa una incertidumbre, lo revoco, yo pongo en el nuevo documento que revoco todos los firmados anteriormente y el único que prevalece es el firmado al final. ¿Esto cuándo? Cuando estoy hablando de precios distintos, que tengo dudas de mi proveedor o mi cliente o que tengo dudas de si realmente me va a cumplir en plazos. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, Ana, muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, y por último tenemos una pregunta de Humberto Rosas. Okay. Adelante, pues. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Para este tipo de operaciones podríamos utilizar un contrato maestro, a lo mejor con vigencia de un año, en el que se haga referencia a todas las órdenes de compra que el proveedor vaya recibiendo durante la vigencia de este contrato. Y también otra pregunta sería si estas órdenes de compra, en caso de que sea válido, tendrían que ir firmadas por ambas partes o solamente hacer referencia en el contrato maestro. Mira, claro que podemos hacer un contrato maestro. Ese contrato, nada más hay que cuidar que haya una cláusula que diga que tendrá validez siempre y cuando se acompañe de las órdenes de compra, ¿no? Porque eso es lo que le dará el consentimiento de ambas partes. Órdenes de compra y ahí tú le podrás poner cómo quieres esa orden de compra. Y te recomiendo, si puedes y si no cambia, pues ponerle el formato de la orden de compra aunque esté en blanco, porque ya le vas a dar certeza a la autoridad que lo que le estás diciendo es que esa orden de compra será la que siempre vea como un anexo. Y esas órdenes de compra que si deben de ir firmadas por ambas partes o no, dependerá si así lo consientes, porque también, digo, evidentemente yo te diría, para dar certeza jurídica a la autoridad y traer la firma de ambas partes, sin duda alguna, ese documento dará la materialidad de tu operación. Pero si te complica estar firmando cada orden de compra y por eso tú nada más tienes un contrato maestro y después vas a emitir esas órdenes de compra, tú podrías plasmarle, y esto a carácter de sugerencia, podrías decir, pues bueno, yo en mi contrato plasmo que para darle la materialidad lo tendremos que emitir una orden de compra y cada que se emite esa orden de compra es la que surta efectos para costos, entregas, fechas, etcétera. Y esta orden de compra tendrá que ir acompañada del correo electrónico del consentimiento, digo, porque también lo virtual ya forma parte de nuestros contratos y entonces podrás ir poniendo en un PDF ese consentimiento de que es la orden de compra aceptada. Pero evidentemente esto es acuerdo de voluntades. Un contrato, eso es lo beneficioso, es acuerdo de voluntades. ¿Cómo lo hacemos y cómo nos facilita ambas partes? Y así lo redactamos en el contrato para que así se respete. Y la autoridad, si tiene una fecha cierta a eso, jamás te lo va a revocar. Ok, y el contrato, por ejemplo, en el caso de los proveedores
extranjeros, forzosamente debe de ir firmado por un representante legal del proveedor. Lo que pasa es que a veces es complicado conseguir la firma de un representante legal de las empresas en el extranjero. Incluso no desconozco si exista un documento, digo, a lo mejor y sí, ¿no? Como un poder en Estados Unidos, por ejemplo, que me diga quién es el representante legal, o si puede ser válida la firma del vendedor. Mira, sin duda alguna, tendríamos que ver de qué país hablamos para saber cuál es el documento que le da representación. Eso es una realidad, ¿no? Pero también es cierto que nuestra legislación pues, es más estricta que en muchos países. Aquí te dice, bueno, para que tú puedas celebrar operaciones por mí, sí o sí eres el representante legal. Si no, no tienes esas facultades, tu operación no funciona. Tendríamos que ver cuál es el país de origen para poder entender si esta legislación me permite celebrar la compraventa, la distribución o el servicio con la persona que sea la que me está haciendo mi intermediario. De ser así, evidentemente lo que buscaríamos sería solo darle una materialidad. ¿Cómo? Buscando el Tax ID, buscando el documento que lo acredite como nacional, el documento que le acredite la relación con la empresa, si es un distribuidor o si es solamente este agente de servicios, pues evidentemente el saber que ese es el carácter que tiene, pero con eso pues nos tendríamos que buscar cómo le damos materialidad con ese conocimiento. No sé si me explico. Ok. Obviamente eso tendría que ser antes de hacer una operación, ¿no? La realidad es que yo te diría que sí, porque evidentemente el que tú tengas firmado un contrato antes de tu operación, si tú no conoces a tu proveedor, te dará certeza jurídica de que si es un proveedor cierto o no, de que si es un proveedor real o no, porque es muy común que a veces nos aventuramos nosotros a querer hacer una operación sin tener estos documentos y es ahí cuando vienen los riesgos, ¿no? ¿Cómo le reclamo? ¿Cómo le exijo si yo no tengo con un papel? Esa sería la ventaja de tenerlo antes de, que me dará la certeza jurídica de que si no llega la mercancía como yo la quiero, como yo la pedí, el momento en el que la pedí, pues pueda voltear a reclamarle al correcto. Si no lo tengo y lo hice después de la operación, pues no nos extrañe que después desaparezca el proveedor y no tengo a quién reclamarle. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Al contrario. Pues muchas gracias a todos por su participación. Ana, agradecemos mucho tu ponencia. Sin duda nos estaremos viendo en otra conferencia próximamente. Agradezco mucho la invitación, Jaime. Excelente día.